Muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Lo vamos a hacer hasta la 1 del mediodía con toda la información del Congreso en la última semana hábil de actividad antes del receso de invierno, que coinciden con las vacaciones de invierno. Esto es una formalidad que no está, puesta en el guión. Digo, si sucediera que pudiera, de hecho, ser el caso, que hay una sesión especial o alguna cuestión convocada, por supuesto que los diputados tienen que venir y construir ese quórum para tal fin. Pero bueno, se supone que entramos en una especie de meseta de actividad parlamentaria. Y ahora, que acá no hay ninguna meseta, estos son los principales títulos. Se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad, se aprobaron proyectos de resolución contra la violencia a las mujeres y las diversidades. Jessy estuvo siguiendo este tema de cerquita, que bueno, no la presenté, pero acá en los títulos ya te voy nombrando, Jessy, así que en un ratito les contamos los detalles a todos. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, diputados definieron agenda de trabajo para el segundo semestre del año. Funcionarios del Ministerio de Seguridad estuvieron presentes en el Senado, defendieron los cambios en las fuerzas federales. Desde la oposición anticiparon que van a buscar rechazar esta reforma. Les contamos enseguida todo. Ahora sí, formalmente, hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Qué larga esta semana, aunque es la última antes del receso de invierno, es como larga, pasó de todo, hay que estar como muy atento. Y además que, bueno, parecía que bajaba la actividad parlamentaria, pero hubo bastante debate en comisiones en el día de ayer. Bueno, estuvo la de Mujeres y Diversidad, que recién mencionaste en los títulos, y también una muy importante sobre los cambios en las fuerzas federales. Claro, lo que veíamos recién. Por decreto vinieron funcionarios del Ministerio de Seguridad, que está al mando Patricia Bullrich, y hubo varios cruces también con diputados de Unión por la Patria. Bueno, en Mujeres y Diversidades, que no es una comisión que se reúna con tanta frecuencia, sí había expectativa porque había testimonios muy interesantes para escuchar, porque además se iba a hablar sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. La violencia política, que es una de las tantas formas que adopta la violencia. Ustedes saben que la violencia ejercida contra la mujer o contra las disidencias no es solamente una cuestión física, ¿no? Hay una violencia que se construye desde lo simbólico, desde lo económico, desde desigualdades que a veces no son tan fáciles de demostrar, pero están ahí y hay que definirlas. Hay que definirlas primero para identificarlas y segundo para poder a muchas personas instruirlas sobre algunas cuestiones que por ahí, obviamente, a veces hasta por brechas generacionales o culturales, se van tomando como propias de un determinado ámbito. La política es uno de ellos y después resulta que hay que describirla para identificarla y para, por lo tanto, evitarla, porque esas violencias después terminan en las horribles estadísticas que tenemos de la violencia material contra las mujeres. En realidad toda es una forma material de violencia, pero algunas son más difíciles de identificar porque están ahí como flotando y se las llama como microviolencias, aunque de micro no tienen nada, porque también sabemos que son muy lesivas o que pueden generar un daño para las mujeres, pero lo más tremendo es que desde esas microviolencias se construyen después a veces los argumentos que el machismo encuentra para asesinarnos o violarnos o segregarnos o discriminarnos. Entonces, bueno, por eso es importante también que queden identificadas todas las formas de violencia que se entienden como violencia contra la mujer. Sí, contra la mujer y las disidencias, como vos decías, Meli, porque ayer un gran protagonista de la jornada fue el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, que integra el bloque de Encuentro Federal, porque recibió ataques homofóbicos, ¿no? A partir de un canal de streaming que está vinculado a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, que está asociada a Santiago Caputo, y bueno, un amplio arco que acompañó, que repudió esos dichos homofóbicos, y Esteban Paulón tomó la palabra en el día de ayer, agradeció, y por supuesto que también el mensaje que dejó es: esto no se trata de mi persona,
sino también de muchos de los chicos que están reconociendo, digamos, orientación sexual y que no queremos que pasen por esto, ¿no? Por estos ataques, porque también hay mucho ataque en redes sociales. Ese fue también el caso de Julia Mengolini, fue otro de los casos que periodista que estuvo en la jornada del día de ayer, se emocionó también en un momento durante la comisión porque dijo, bueno, fueron varios días de ataques. Esto fue, el caso de Julia Mengolini fue a partir de un video fake donde a ella se la veía con el hermano en una situación sexual, digamos. Entonces ella a partir de eso dice, viví unos días terribles porque leyó incluso algunos mensajes que le llegaban por privado que eran muy tremendos. Y bueno, que es un hostigamiento y como que quieren sembrar también el terror en las personas y una especie de tortura psicológica, dijo Claro. Julia Mengolini. Sí, es interesante porque además es propio de esta época cómo la violencia también encuentra canales de aplicación o canales también para menoscabar la autoestima de las mujeres, y cuando esos canales son los digitales, hay una parte que es muy difícil de controlar. Por ejemplo, estoy pensando, mientras vos referís esto, que el caso de Julia Mengolini o quien fuere, ¿no? Porque a veces incluso aquellos que tienen que tomar denuncias de violencia contra la mujer están poco instruidos y hasta poco involucrados en esta temática porque la ven lejano, por lo que sea. Pero una cosa es cuando una mujer va a una comisaría y llega con una piña en la cara. Dicen, sí, me pegó mi marido, me pegó el papá de mis hijos, porque yo me quise separar o porque lo que sea, no importa. Vas y mostrás una violencia que es identificable. Otra cosa es cuando esa violencia, digamos, se aplica con dispositivos que son más difíciles de mostrar, de contar, y cuando sucede, primero, entre cuatro paredes, ¿no? De repente, como las periodistas que contaron las situaciones que vivieron con Pedro Brieger, ¿no? Que sucedía en una oficina y era la palabra de esa autoridad que te tenía que dar un trabajo o que tenía que opinar sobre tu trabajo con la puerta cerrada, donde ahí nadie tiene forma de, digamos, defenderse más que se le crea lo que está diciendo. Y por otra parte esto, ¿no? Los canales digitales donde vos tenés un camino que es el visible, que es el que de estos, este grupo de personas que la agredió para que justamente se replique esa agresión, y después todo lo que ella se tiene que comer sola en su intimidad, ¿no? Claro. Recibiendo un montón de comentarios sobre algo que se inventó, que se construyó para provocarle un daño, que es que ella tenía una relación incestuosa. Eso es lo que se creó alrededor de ella, y no se suelta. Y cuando se suelta, ese daño ya está generado. Claro. Y hay algo de torturante en eso. Bueno, incluso contó Julia Mengolini en el día de ayer que le ha pasado de estar con su hija, por ejemplo, viajando en el transporte público y que se acerque a alguien a hacerle referencia al video. Claro. Adelante de su hija también, ¿no? Entonces, bueno, contó, digamos, una experiencia, digamos, muy conmovedora y pidió también de reconstruir ciertos consensos democráticos de que este tipo de ataques no pueden pasar. Hay un tema también con el cambio que hay en el uso de las redes sociales, hay distintas prácticas, el doxeo, por ejemplo, que, digamos, hay distintos mecanismos que se utilizan para atacar a distintas personas a partir del uso de las redes sociales y bueno, eso también, y la inteligencia artificial, hay debates de si hay que regularla, no, cómo hay que regularla. ¿Con qué dispositivos regularías la inteligencia artificial cuando, bueno, hay proyectos de esto? Y lo otro que estoy pensando es la otra agenda que está en relación con esto que estamos conversando, que es preocuparse por las falsas denuncias. ¿No? También hay toda una agenda que está ahí, creo que la diputada Lemoyne es una de ellas que quería avanzar en proyectos de ley para las mujeres que empiezan el camino de la mentira, generando falsas denuncias sobre los varones y provocándoles daños en la relación con sus hijos, en relaciones laborales, etcétera, etcétera. Que hay que decir lo siguiente, no es que no sea importante, porque es cierto que hay mujeres que sobre la base de una mentira tan dolorosa como construir que un varón fue violento con ellos contra sus hijos, le arruina para siempre la relación o el vínculo, pero es la minoría de los casos, o sea, en general es la minoría de los casos. Pero es cierto que hay que dar también ese debate, yo creo, es una opinión personal, como todos,
Ahora, me parece como inconducente ponerlos como en los dos platillos de la balanza, ¿no? Como, bueno, están las mujeres que no sé qué, pero ojo porque también hay muchas que inventan. No, habrá quienes inventan y tienen que pagar por inventar y ponerle ese sombrero a un hombre que no es violento y de verdad que se conocen de tanto en tanto estas situaciones. Pero la verdad que lo que más ha crecido es la violencia efectivamente contra las mujeres y contra las disidencias. Y buenísimo aquellas que no lo sufrieron o no lo tuvieron que padecer, pero para aquellas que lo han sufrido o lo han padecido, sea el caso de alguien conocido como no tanto, y sea una violencia física como una simbólica, una económica o la que o una digital, que esto también ahora Claro. está tristemente muy en juego. Bueno, atención porque está más vigente que nunca y la maldad muchas veces no encuentra, o sea, no hay barreras para la maldad. O sea, no pudiste ir y provocarle un daño real, no pudiste ir y escupirle en la cara a Julia Mengolini porque no te gusta lo que piensa. Bueno, pero la maldad construye caminos para igualmente hacerle y generarle un daño y a la vista está que ella llora cada vez que habla de esto. Sí. Y ojo que no es mi amiga, ni mucho menos, ¿no? Solamente que me parece Sí, por lo que... menos ella cuando hizo su descargo, contando la situación, todo, en el programa de radio que tiene en Futurock, bueno, ocurrió Sí. lo mismo en el caso del día de hoy. Ella demandó igual también al presidente, incluso, Ah, mira. por haber replicado también en sus redes sociales algunas cuestiones que hacían referencia a este ataque que ella había recibido. Así que bueno, también, bueno, Esteban Paulón también comentó que si bien van a seguir dando el debate aquí en el Congreso, él también fue por la vía judicial, así que veremos cómo evolucionan en esas causas judiciales, qué respuestas da la justicia. Y después, bueno, muchos remarcaron también que... por ejemplo, bueno, el diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda, que acompañó también estos reclamos, que también cuando hubo ataques de este tipo por parte de funcionarios del Estado o vinculados a el partido de gobierno, hubo protestas importantes como cuando fue lo del foro de Davos, Sí. o la comunidad LGTB salió, hizo una marcha muy masiva, Mm. también el movimiento de mujeres que tiene, digamos, sus fechas como el 8 de marzo o O el el 3 de día... junio Claro, también. el 3 de junio por el Ni Una Menos. Bueno, que de esa manera también es mostrar que hay una parte importante de la población que rechaza, ¿no?, este tipo de ataques y de agravios. Sin dudas. Bueno, cambiamos por un ratito de tema, nos metemos en otra situación que ocupó parte de la agenda, que tiene que ver con la intención de fusionar el INTI con el INTA, entre otras desregulaciones. Ustedes recordarán que los que integran estos institutos explicaron, o cortando la calle o generando un poco de ruido, explicaron un poco qué es lo que suponen sus actividades, qué es lo que supone que sigan vigentes y también para muchos este intento de fusión entre los dos organismos pone en riesgo sobre todo las cuestiones en relación de la seguridad. Hay como una gran división. Por un lado está el aspecto industrial, el INTI se ocupa de esto, y por otro lado está el INTA, que tiene que ver con todos los procesos agroindustriales o agropecuarios. Así que en un ratito los vamos a compartir porque vos, Jessy, trajiste este tema, pero empezamos a compartir las voces de algunos protagonistas en relación a esto. Por ejemplo, la diputada Quirós del Chaco. La escuchamos. Me tiene muy preocupada la situación de INTA. INTA es una institución emblemática en Argentina, donde grandes científicos, agrónomos, profesionales, extensionistas han hecho de que nosotros seamos pioneros en la agricultura en Argentina. O sea, INTA es un organismo que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger, porque realmente hace mucho, mucho bien. Y es preocupante, yo creo que hay informes que no están bien, hay números que no son reales, y eso hay que verlo bien y hay que estudiarlo para que se tomen las medidas que se tengan que tomar. Pero INTA es algo que tenemos que preservar. Estamos estudiando el tema en la comisión y obviamente que vamos a hacer lo que sea necesario para defender esta institución.
se tomarán algunas medidas, se verán algunas situaciones, pero realmente INTA es una institución que hay que proteger. Estamos en eso, estamos en eso. Bueno, ahí está la palabra de la diputada Quirós. Ahora, como decíamos, ¿no? Con Jessy vamos a repasar esto, el valor o la puesta en valor de lo que es el INTA. Esperen porque me salteé, porque no tenía puestos los anteojos, me salteé algunas voces importantes. El diputado Luis Basterra, de Unión por la Patria de Formosa, también habló sobre esto. Hemos decidido participar de esta reunión porque creemos profundamente en lo que es el INTA como modelo de funcionamiento organizacional de una sociedad. No hay posibilidad de discutir el compromiso participativo que tienen todos los actores dentro de lo que es el INTA. Tuve el honor de haber sido vicepresidente del INTA, junto con el querido Carlos Casamiquela, un hombre de la casa, fallecido durante la pandemia del COVID. Tuve la oportunidad de representar al INTA en eventos internacionales, en Huanglongyang, en China, donde fue reconocido entre los 10 mejores institutos de investigación estatal del mundo, que además tiene la particularidad de no solo investigar, desarrollar e innovar, sino que es el encargado de la extensión, algo que el Embrapa, para quienes no conocen, es, entre comillas, el INTA brasileño, nos ha envidiado permanentemente, porque qué mejor que un investigador pueda interactuar con los usuarios para lograr ese proceso de mejora continua que tiene cualquier proceso de investigación y desarrollo. Ha tenido el INTA la inteligencia de adaptarse a las necesidades de la comunidad rural. La agricultura familiar, muchas veces descartada porque se presuponía que su aporte al Producto Bruto no tenía relevancia, ha quedado demostrado durante la pandemia el valor de la agricultura familiar, una de las enseñanzas que hemos tomado de lo que es la producción de alimentos de cercanía. Bueno, ahí seguimos adelante. Una pequeña aclaración, porque antes dijimos que la diputada Quirós era de La Libertad Avanza, eso fue una pequeña equivocación, no tan pequeña, pero la aclaramos, que es del PRO, la diputada Quirós. Bueno, seguimos adelante con los tapes. Ahora escuchamos la palabra de Cristian Castillo, recordando, siempre estamos hablando del INTA. Ellos siguen en un plan de lucha, va a haber en este sentido, ellos dicen no les preocupa tanto el tema de si esto supone despidos, sino si esto viene, digo esto es las personas que trabajan en el INTA y que cuentan de qué va las distintas áreas que tienen dentro de sus competencias, no les preocupa tanto si esto supone un despido o no, sino que lo que dicen es que si estos procesos se ven alterados, estos procesos que tienen, por ejemplo, la cuestión de revisar algunos procesos de seguridad, si estos se ven alterados porque se fusionan equipo o por falta de presupuesto, va a estar en juego directamente el deterioro de la industria agropecuaria, porque hay muchos de esos procesos que no se sabe, hoy por lo menos, si algún sector privado cuenta o va a contar con la misma tecnología con la que cuenta el INTA, con los mismos procesos de supervisión de esto, de normas de seguridad, básicamente. Lo que te dicen del INTA y del INTI es lo que nosotros vemos concretamente, son procesos que tienen que ver con la seguridad de todos nosotros, desde cuando nos subimos a un ascensor hasta cuando una persona viaja en un colectivo de larga distancia, esas autopartes están revisadas siguiendo determinados procesos y entonces la preocupación desde su punto de vista está puesto ahí, más allá de que también cuentan que digamos, como resultado de una desinversión, o de una cuestión de ajuste, los salarios de las personas que trabajan ahí, que están muy formadas para cada una de las cosas que ellos ven, no están a la altura de lo que supone el resultante de esa actividad.
Bueno, ahora escuchamos la palabra del diputado Cristian Castillo de la izquierda, también hablando sobre el Instituto INTA. Yo quería tomar 2 o 3 cuestiones importantes que me parece que están en discusión. Obviamente hay la preocupación por 6.000 puestos de trabajo, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras del INTA. Muchas y muchos de ellos con títulos universitarios, con capacitaciones permanentes y que son puestos de trabajo que están en riesgo. En particular, 1.500 de ellos. Y creo que esa es una gran preocupación. Entiendo que esta comisión próximamente va a citar a los distintos gremios que representan a los trabajadores. Yo he estado reunido y acá me acompañan compañeros de ATE-INTA, muy preocupados por 2 o 3 cuestiones vinculadas a la agricultura familiar. Como acá se dijo, el 64%, hay algunas estimaciones un poquito más, un poquito menos, de todas las explotaciones económicas agropecuarias son de agricultura familiar, ¿no? No es la mayoría de la tierra si la tomamos en total, no es la mayoría de la producción, pero sí es la mayoría de quienes se dedican a la actividad. Y es una actividad que no tiene prácticamente otra asistencia estatal, al menos en muchas provincias y regiones, que la que le da el INTA. Es fundamental. Lo que nosotros comemos habitualmente, cuando nos hacemos una ensalada, proviene de la agricultura familiar, del sector frutihortícola, ¿no? Y otras explotaciones que en las distintas regiones llevan adelante las pequeñas explotaciones. Entonces, particularmente nos preocupa que lo que se está pensando en desguazar es en gran medida las actividades que el INTA realiza vinculadas a la agricultura familiar. O sea, el gobierno no está pensando en que no haya más INTA, está pensando en que no haya algunas de las áreas a las que se dedica el INTA y concentrarlas en otras áreas o dedicarse a algunas actividades que están vinculadas también con los intereses económicos que mueven este gobierno, relaciones y un modelo y un esquema en la cabeza que donde no entra que el INTA trabaje junto a la agricultura familiar. Perfecto, bueno, ahí está entonces la palabra del diputado Castillo. Hay un montón de opiniones que queremos repasar con ustedes porque fue uno de los temas sin lugar a dudas de esta semana y también parte de lo que supone revisar un poco cómo funciona el Estado y cómo funcionan los institutos que se ponen en marcha con los presupuestos del Estado. Presupuesto que, dicho sea de paso, está prorrogado, entonces también esto obviamente afecta estas discusiones. Como les decía, Jessy tiene todo esto resumido en placas con información, pero lo vemos en un ratito porque tenemos que hacer la pausa. ¿Te parece bien? Sí, sí. Pausa y nos metemos estrictamente con este tema del INTA. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Meli? Bien, ¿y vos? Qué compañeras sanas que tengo, la verdad. Sí, estábamos Muy hablando sanas, del muy almuerzo, la verdad. Ya a esta hora uno habla de los uno empieza a almuerzos. pensar en qué se puede comer. Consenso Sí. tiene ese pequeño lugarcito en donde se puede hablar porque estamos al mediodía.
No del Obvio. almuerzo. Nada nos importa más. Después, o sea, primero el almuerzo, después la actividad parlamentaria. Sí. Es Y a así. veces estaba siempre esa discusión que la hemos tenido con vos, Meli. No Sí. recuerdo las posturas, pero capaz ver. que Jessy, del hecho de buen día, buenas tardes. Ah, no, Si lo mide el almuerzo, ah, no. sí. No, claro, pues, sí. O sea, Para mí es más buenos días. sí, todavía no almorzamos ninguno hasta ahora. O sea, para ustedes a partir de la 12:30. unidad sigue siendo buenos días. Sí. Claro, sí, buenos Es días. un gris, pero No, sí, estamos buenos más cerca días. del buen Porque, día. ¿qué voy a decir? ¿Buen mediodía? Para mí 11:59 es buen día y a las 12 es buenas tardes. Ah, ok. Nada estricto. Bueno, ahora, vos, Gonza, en un ratito también trajiste un tema. Sí, traje un tema vinculado para que se entienda y técnicamente, porque mucho se está hablando del veto presidencial. Es un adelanto, le estoy pidiendo un adelanto. Claro, un adelantito, nada más chiquitito. ¿Cuándo se va a dar? Bueno, ¿qué tiene que pasar? Si puede ser total, parcial, ¿qué pasa después? Perfecto. Bueno, todas esas cuestiones técnicas para entenderlo en Me plano. encantó. Bueno, recién estábamos conversando con Jessy sobre el INTA. Estábamos repasando las voces de todos los diputados y Jessy trajo todo, porque ella es como no es que vos no, pero ella es muy prolija. No, bueno, yo no me comparo con Jessy porque es muy aplicada, me la imagino una Bueno, alumna promedio 10. 850. No, yo 10. Ay, ¿sabes qué me estoy mirando ahí? Parezco como que estuviese como... Capaz que le bajaba, viste, el promedio de alguna materia de tipo matemática. No, ¿viste? no Era creo, complicada. no creo. O inglés, Los ¿viste? números Cuando nunca sos fueron lo chico. mío. Nunca es tarde, todavía tenés que decir. Bueno, Jess, hablemos del INTA. Sí, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a repasar un poco, porque hay distintos proyectos diputados, hay mucha preocupación por un decreto que, recordemos, salió el 7 de julio, la semana pasada, que fue antes de que venzan las facultades delegadas que se le votaron, digamos, al gobierno en la ley bases hace un año atrás, tenían un año exactamente. Estamos hablando en relación al INTA del DNU 462 y que lo que hace es una reestructuración. ¿Cuál es la reestructuración? Centralmente que pierde la autarquía y la autonomía. Y esto hace que pase el INTA a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, que es parte del Ministerio de Economía, que está al frente Luis Toto Caputo. Vamos a la siguiente placa para repasar un poco algunos datos, ¿no?, sobre el INTA. Fue creado en 1956 por un decreto ley. Esto porque este recorrido, esta trayectoria que tiene el INTA es tomada por los fundamentos de muchos de los proyectos que se han presentado. Luego hubo una ley del Congreso, que es la que establece que tiene autarquía y autonomía. ¿Y qué quiere decir esto en concreto? Que administra los fondos en forma autónoma, no es que el Poder Ejecutivo ni... Le asigna una partida. Claro, o sea, tiene una partida y después esos fondos se administran como, digamos, decida Como una el universidad. organismo. Claro, exactamente. Y después también tienen la autarquía y la autonomía le permite tomar decisiones sobre las investigaciones que se hacen, ¿no? Y sobre qué desarrollos científicos, que es algo muy importante, que tiene una gran trayectoria el INTA, que es reconocido internacionalmente. Una cuestión, Jessy, a ver si la haces, porque yo la semana pasada lo hablaba con gente del INTI. El hecho de que el instituto haya sido creado por ley, o sea, significa que no es tan fácil desaparecerlo. Claro, es que lo que hizo el gobierno no es una disolución. No, pero formal, digamos. No, yo sé y lo entiendo, pero un poco lo que sobrevuela es esto. Bueno, lo que quieren es que no exista más, lo que quieren es que, por ejemplo, muchos allegados, no te voy a decir gente de la Libertad de Avanza, pero allegados a la Libertad de Avanza, lo que te dice, bueno, digamos, esto tranquilamente lo puede hacer el sector privado. ¿Por qué lo tiene que hacer un instituto que depende de un presupuesto estatal? ¿Por qué no puede venir un grupo de científicos de Israel y controlar las autopartes, los ascensores, los procesos industriales? Claro. Que es cierto que podría tranquilamente, pero Claro. como está creado por ley... Sí, no solo eso, o sea, es un decreto ley que lo creó, pero después es una ley del Congreso la que les dio esta autonomía. Ahora, Claro. como hay facultades delegadas que les brindó el Congreso, bueno, en esa materia, digamos, legalmente el gobierno puede tomar estas decisiones. Claro. Ahora es potestad del Congreso también decidir si acepta o rechaza estos decretos delegados, ¿no? Como cualquier otro DNU, el Congreso también puede rechazarlos y que dejen de tener vigencia.
vigencia. Eso, digamos, es una facultad que tiene el Congreso de la Nación, dependerá de los diputados y los senadores si avanzan en ese sentido. Bueno, decíamos que una ley del Congreso le dio esta autonomía, le permite decidir sobre distintas cuestiones. Ahora, retomando las placas, vamos a ver cuál es la actividad, ¿no? Dale, definir para qué sirve el INTA. Claro, en la siguiente placa. ¿Cuál es la actividad que desarrolla el INTA? Bueno, principalmente transferencia de tecnología. Hay muchas investigaciones que se desarrolla desde el instituto, por ejemplo, sobre la genética de los cultivos. La optimización del uso del agua, que ahí hay un debate por lo que vos decías, Meli, de lo público y lo privado, ¿no? O sea, si es el privado el que desarrolla las investigaciones, no va a estar tan enfocado en, digamos, cuidar el medio ambiente, ¿no? Que es una de las tareas también que lleva adelante el INTA. Por supuesto, que hace una asistencia, escuchábamos recién al diputado Castillo, decir, bueno, la agricultura familiar, que es mucho de lo que nosotros consumimos, digamos, que compramos en la verdulería, bueno, sale de esa agricultura familiar y recibe también asistencia, que son pequeños productores, recibe asistencia por parte del INTA y también transferencia de tecnología. Después, por ejemplo, desarrolla todo lo que es la prevención de las plagas, minimizar el impacto ambiental, y hay una asistencia técnica a productores, alrededor de 100.000 productores son asistidos técnicamente con capacitaciones, ¿no? Para poder desarrollar el sector. Bueno, todo el tema de la genética de las semillas fue un paso muy importante que desarrolló el propio INTA. Vamos a la siguiente placa para ver otras cuestiones. Que acá hay un punto, esto me parece importante remarcarlo, que no ha salido tanto a la luz. No, tal cual. Porque el INTA, como parte de todas las investigaciones, digamos, ligadas al agro que viene desarrollando, tiene más de 100.000 hectáreas en todo el país. Lo que ocurre es que por distintos motivos, las que están actualmente en uso para estos fines de investigación son 54.000 hectáreas. Entonces, lo que están denunciando, sobre todo los trabajadores, es que la intención de este decreto por parte del gobierno es también evaluar, vender más de 40.000, alrededor de 40.000 hectáreas que actualmente no están siendo utilizadas, pero que, digamos, son parte del organismo, son tierras públicas, ¿no? Que en caso de venderlas pasarían a estar en manos privadas y, bueno, serían recursos que quizás quiere recaudar el gobierno nacional. Bueno, este es uno de los puntos que señalan sobre todo los trabajadores. Vamos a la siguiente placa para seguir repasando los proyectos que expresan esta preocupación y este rechazo a este cambio que se hizo por decreto, por un decreto delegado. Son proyectos de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda y también de la Coalición Cívica. Y vamos en la última placa a ver cuáles son un poco los fundamentos de por qué dicen no estamos de acuerdo en estos cambios. Primero, porque al perder esta autonomía, digamos, se supone que el gobierno tiene la intención de recortar presupuesto, ¿no? Que al depender directamente de una secretaría del Ministerio de Economía, bueno, es el Ministerio de Economía el que decide qué plata va, a dónde, etcétera. Después, por supuesto, tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo, que son alrededor de 6.000 en todo el instituto, que funciona en todo el país, recordamos. Bueno, los resultados, por supuesto, en tecnología agropecuaria, que son de avanzada, que es un organismo que es una referencia en investigación y que ha permitido el desarrollo agroindustrial. Y en el caso de la Coalición Cívica también marcan que en la ley bases hubo una prohibición expresa de que no podían hacerse modificaciones ni disoluciones como, por ejemplo, el INTA. Entonces, que no sería legal, dicen la Coalición Cívica, este decreto delegado por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es un poco un repaso. Seguramente veremos, hubo ya comisiones con invitados, pero veremos seguramente más debates, porque además desde los propios... ¿Qué cantidad de gente es la que trabaja en el INTA? 6.000. 6.000. ¿Y en el INTI? Y más o menos parecido, ¿no? Sí. Que en el caso del INTI lo que ocurre es también, o sea, se le saca la autonomía y pasa a depender de la Secretaría de Industria. O sea, el INTA pasa a la Secretaría de Agricultura, el INTI pasa a la Secretaría de Industria, ambos dependientes del Ministerio de Economía. Sí, lo que explicaban, que lo contaron de una manera muy pedagógica, es todo lo que pasa del campo hasta la tranquera lo ve el INTA, todo lo que pasa de la tranquera para afuera lo ve el INTI. Es cierto
que hay puentes, hay vasos comunicantes entre un instituto y el otro, porque obviamente hablamos hoy por hoy de agroindustria, entonces están conectadas ambos institutos, pero bueno, naturalmente ven cosas distintas y su especificidad, sus plantas de trabajadores están formados en cosas diversas, aunque debe haber, sin lugar a duda, por ahí una contratación, qué sé yo, en algún caso por ahí necesaria. Puede darse el caso, obvio, de 6.000 trabajadores, por ahí los 6.000 no son ni necesarios ni tan importantes para cómo ha venido cambiando el campo y el mundo, pero bueno, está bueno que se cuenten números de qué estamos y en hablando. el caso del INTI, te agrego, Meli, ahí tiene que ver, por ejemplo, los juguetes que le compramos a los chicos. Bueno, toda la seguridad de esos juguetes lo evalúa el INTI. Sí. Por ejemplo, el uso de los preservativos. Las autopartes. O sea, un montón de cuestiones que quizás no lo tenemos en cuenta, pero que afectan nuestra vida cotidiana. Sí. Bueno, cumple un rol muy importante en ese caso el INTI. Tal cual, tal cual. Bien, súper interesante. Sí, yo seguí bastante más el INTI que el INTA, pero bueno, es súper interesante todo. Les cuento rápidamente porque ayer hubo una jornada súper interesante también que tiene que ver con nuestro nuevo mundo, que es la tecnología atravesando justamente el mundo laboral, el mercado laboral. Estamos viendo el presidente de la Cámara de Diputados. Esta jornada se llamó Humanos y Robots. Cómo ir hacia una nueva sinergia laboral. Estuvieron distintos representantes del sector tecnológico porque, bueno, hay que ir pensando también cómo avanzar parlamentaria y legislativamente en este sentido. No es que los robots vienen a reemplazar a los humanos, sino que en todo caso lo que vienen es a potenciar los procesos y nos piden a nosotros, a los humanos, nuevas aptitudes. Esta incorporación, ahí hubo algunas demostraciones realmente impresionantes estos robots. Bueno, estuvieron ahí, veían las imágenes de la diputada Margarita Stolbizer, pero por parte de los especialistas de este mercado de la tecnología y de las tecnologías emergentes, estuvo, esperen que lo tengo por acá, Sergio Kuzmay, que es el CEO de una firma tecnológica que se llama IFAG, que es una startup argentina que tiene desarrollos y soluciones robóticas basadas en la inteligencia artificial. Esta es una de las personas que estaba contando y presentando estos robots humanoides que están viendo ahí en ese escenario. Hablando de algo que es de absoluta actualidad, que es la industria 6.0, y es esto, cómo se pueden mejorar los procesos industriales con la incorporación y el aprovechamiento de lo que traen estos robots. Que las nuevas tecnologías mejoren, en definitiva, la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas. Y después estuvo Fernando Cané, Project Manager de Tonadita, que también es otra startup. Dijo, lo primero que pensamos es en entender cómo la tecnología podría beneficiar a las personas. De hecho, las personas fueron quienes propusieron algunos de estos cambios. Y ahí se presentaron estos robots que tienen formas cuadrúpedas y que sirven para distintas cosas. A veces parecen chiches, parecen juguetes, pero después esto se convierten en reemplazos de máquinas tradicionales en las industrias. Muy interesante, la verdad, la jornada. Hubo distintos diputados, la diputada Margarita Stolbizer, la diputada Gabriela Brouwer de Koning, hay otras caras conocidas para todos nosotros, por ahí no tanto para el resto de la diputada Vigo sociedad. de Córdoba también se la veía. Sí. Bueno, y me parece que es las discusiones de las que venimos conversando, ¿no? Parece el futuro, pero bueno, como se llamó la jornada, el futuro es ahora. Ahora es cuando hay que pensar y hablar sobre estas cosas. Perdón, Torres, me confundí. Torres de Córdoba. Muy bien. Sí. Sí, ya se está empezando a trabajar inclusive en algunas provincias, municipios y demás, el hecho de empezar un poco a adaptar los robots, digamos, hacia los municipios para lo que es la tarea estatal, en principio, porque uno entiende que esto tiene que ser un puntapié desde el mensaje que da el Estado, las funciones que puede llegar a aplicar en este sentido y todo lo que pueda llegar a mejorar y a solucionar en cuanto a tiempos, trámites y demás, como decía Meli, sin el reemplazo, ¿no?, del capital humano, que es muy importante, y que se motive sobre todo, me da la impresión, las nuevas carreras, porque si nosotros vemos la imagen de un robot que viene a ayudar a solucionar problemas, uno dice, bueno, posiblemente en algunas cuestiones
haya reemplazo humano y con el tiempo puede ser en algunas cuestiones. Por ahora es complementario. Ahora, la cuestión es, esto tiene que motivar a las nuevas generaciones a seguir carreras que estén vinculadas a todo lo que es la ingeniería. Las nuevas aptitudes requeridas para las personas y para las Exacto. generaciones profesionales venideras. Gonza, recién anticipabas vos, bueno, estamos cruzando estos 10 días importantes y clave para ver qué es lo que va a pasar con las leyes que salieron la semana pasada en el Senado. El Poder Ejecutivo anunció que como eso pone en juego el equilibrio fiscal, van a ser vetadas. Contanos qué camino, cuál es el recorrido del veto. Bueno, en principio hay un tema, porque de lo que más se está hablando ahora es de estos famosos 10 días hábiles, ¿no? Que si uno va directamente al reglamento o a la Constitución Nacional, básicamente, se tiene que basar en el artículo 80. Lo voy a leer y después, obviamente, podemos sacar nuestras conclusiones, podemos cruzar información, consulta con los propios diputados, que son quienes justamente saben de estas cuestiones mucho más cercano a nosotros, y también con la postura que dan desde el Poder Ejecutivo, porque si tomamos lo que son 10 días hábiles a partir de lo que fue la aprobación de, por ejemplo, la emergencia en discapacidad y lo que fue la aprobación del aumento jubilatorio de la semana pasada, tendríamos que hablar de que son 10 días hábiles al próximo jueves. Es decir, que el Poder Ejecutivo tendría tiempo hasta el jueves de la próxima semana para vetar este proyecto, ¿sí? Incluido el jueves. Ahora, desde el Poder Ejecutivo ya están consultando, de hecho hoy en Radio Splendid le consultaron a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros, cuándo van a vetarlo, porque uno dice, ¿por qué no lo hicieron inmediatamente si con tanta certeza y tanta seguridad en el aniversario 171 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el presidente de la Nación fue muy claro y dijo, vamos a vetar? Por eso hay algunas preguntas respecto a este tema y me parece importante comenzar por más allá del repaso que vamos a hacer ahora. Bueno, el artículo 80 dice, y nunca se menciona la palabra veto, aclaramos, el veto es una especie de palabra que se utiliza, pero no técnicamente oficial como lo dice la Constitución. En la Constitución, en el artículo 80 dice, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto. Se utiliza mucho este término, no devuelto o devuelto, en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados, también esta palabra, proyectos desechados, se utiliza a la hora de hablar del procedimiento que conocemos como veto, parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu de la unidad del proyecto sancionado en el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Pero nos detenemos en los días. Cuando se refiere a los días, habla del término de 10 días útiles, no aclara desde qué momento. Acá se puede llegar a interpretar, básicamente, que uno piensa, una vez que se aprueban, empiezan a correr esos 10 días. Pero desde el oficialismo lo que están alegando es que por procedimientos legislativos, protocolares, el proyecto no es que llega, se aprobó hoy y a la hora ya está en las manos de Javier Milei, no. Lleva un tiempo, lleva un procedimiento en el cual a los días llega. Posiblemente hoy estemos hablando de esto, salimos del programa y a las 2 de la tarde capaz que llega el proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Me explico a lo que voy? Bueno, pero acá lo que vamos a repasar, y también lo importante, acá también otra información, es lo que se entiende desde el cuerpo legislativo, es que los 10 días empiezan a correr desde que se notifica al Ejecutivo, que es lo que tienen entendido algunos diputados. Claro, que es lo que comunica el Senado. Vieron que cuando termina la votación, Claro, dice se comunicará al Poder Ejecutivo. se comunicará. Claro. El tema es que no es que se comunica en ese momento. La pregunta es cuándo fue esa comunicación. Sí, porque como aparte, mucho fue el jueves la sesión, como mucho el viernes ya lo puede comunicar, digamos. exacto, bueno, por eso mismo. Es una de las cuestiones técnicas importantes, porque acá lo que traje, Meli, son placas más técnicas de lo que significa la herramienta del veto presidencial o el proyecto desechado o no desechado, ¿sí? Como se dice técnicamente en la Constitución. ¿Cuánto tiempo tiene para aplicarlo? Bueno, 10 días hábiles después de la sanción de la ley o de la notificación. ¿Esto vence cuándo?
respecto de las últimas Y mirá, si tomamos sesión. el dato que dice Jessy de que vamos a suponer, fue jueves la sesión Sí. Sí. de diputados, bueno, si se notificó al día siguiente podríamos tomar el viernes. ¿No fue miércoles? No, fue miércoles. No, fue miércoles. La sesión de diputados, vos estás confundiendo No, con el yo Senado. la del Senado. la del Senado. Yo la del Pero era la de Senado. diputados. No, pero la de No. diputados ahí no tenías ley. Claro, en el Senado En el es donde Senado se, se convirtió en ley. sanciona. Claro. Está bien, tenés razón, exactamente. Entonces, bueno, que sí, fue jueves. jueves, Fue jueves sí, sí, pasado, el jueves En 10. el viernes, Jueves 10. claro. Claro que fue después del feriado. Claro, tenés viernes, los 5 días de esta semana. Viernes ya tenés 11, 6. lunes 14, martes 15, miércoles 16, jueves 17, viernes 18, o sea, el 25 Claro, tendrías exactamente. los 10 días. El Exactamente. próximo viernes. Sí, exactamente. Entre jueves y viernes ahí sería como el tiempo límite que en teoría tendría el Poder Ejecutivo. Por eso se están haciendo tantas preguntas porque van corriendo los días y hay también una especie de ansiedad que uno dice, che, bueno, Claro. se anunció esto, ¿qué pasa? Porque todavía no se anunció. No, y aparte No que se cae oficializó. en lo que se conoce popularmente como un receso invernal. Lo consulté. Nuestra querida compañera Débora de Urieta nos pudo responder esa pregunta y yo consulté y justo estaba ¿Qué aquí dijo? detrás de Pero en cámara, rela- dijo que cuentan como días hábiles. Por Ah, más que sea un sí, deceso. porque es una... no está dentro del reglamento el receso. Claro. Porque hay que Claro. ver también No cómo es se toma. extraordinario, o sea, estamos dentro del periodo Sí, sí, ordinario de sesiones. ordinario. Exactamente, por eso. Y también hay que ver qué se toma para Pero el día tendrás que habernos hábil. consultado nosotras. Te fuiste lejos a consultar con Debbie, acá tenías también, te lo Pero podíamos... justo porque ese día me tocó estar con Pato al aire, imagínate, tenía que responder esa pregunta. y Ah, justo vos te estaba estás dando Débora. los gustos en vida. Yo me estoy dando los gustos, bien, exactamente. está De muy bien. preguntarme algo al aire y bueno, tuve la respuesta ahí automáticamente. Está bien. Pero lo cierto es que es un tema que, a ver, preocupa obviamente porque estamos ante una situación que muchas personas están esperando. Bueno, entonces la pregunta es, vamos a suponer que sea el procedimiento. Salimos de acá del programa a las 2 de la tarde, se firma el veto presidencial, no hay ley de emergencia en discapacidad, no hay aumento jubilatorio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Desde que se aplica, bueno, recordemos la reforma de la Constitución, recordemos la reforma de la Constitución Nacional, la reforma constitucional en el 94 indicó que existe esta posibilidad del veto presidencial, ¿sí? Anterior a ello, no. El veto parcial incorpora El veto parcial, la claro. reforma de la Constitución. O sea, ya Claro. existía la posibilidad del veto total, se incorpora en el 94 el veto parcial. Bueno, y lo que se aclara dentro de esto que dice Jessy es esto que leía del artículo 80 y el 81, que no tiene que perder el espíritu de la ley. Es decir, si justo lo que pasa que también hablamos de proyectos como el de, por ejemplo, el aumento jubilatorio, que por ejemplo se podría vetar parcialmente el aumento de la jubilación básica, pero se podría, por ejemplo, no vetar el aumento del bono. Ujú. Es decir, los jubilados seguirían cobrando la misma jubilación y se aumentaría solamente el bono, ¿sí? Que serían 40.000 pesos más por jubilado, es decir, de 70.000 actuales a 110.000. Bueno, vamos a suponer, entonces ahí entiendo que el espíritu no se pierde. Bueno, recordemos, el presidente era Carlos Saúl Menem, tuvo 95 vetos totales en su presidencia y 100 vetos parciales, 195 vetos en total, ¿sí? 95 totales y 100 parciales en su presidencia. Lo tomé el dato porque fue justamente el de la reforma del 94. ¿Qué pasa después? Que es la gran pregunta, porque uno dice, ¿cómo? ¿Nos quedamos ya sin la ley de discapacidad? ¿Nos quedamos sin el aumento jubilatorio? ¿Quienes siguen el debate? Bueno, atentos, porque lo importante es lo que dice el artículo 83 de la Constitución Nacional, regresa al proyecto a la Cámara de Origen, en este caso a la Cámara de Diputados, tiene que lograr 2/3 de los votos en la sesión para pasar a la Cámara de Revisión, es decir, para pasar al Senado, y ahí el Senado tendría que volver a reafirmar... También con 2/3. Con 2/3 exactamente, y... Vale el dato, hace muy poco se trató de tratar la posibilidad de que alcance con una sola Cámara. Recordemos que fue uno de los proyectos que quiso impulsar Unión por la Patria en una de las sesiones donde... No, el DNU eso, no los vetos. Los vetos No, están no, en no, la no. Constitución. No, claro, decía respecto a que con una sola Cámara alcance para dar de baja un DNU. Claro, sí, Claro, DNU, pero los exactamente. vetos se mantienen, o sea, si no, no se Exactamente. puede, si no hay que hacer un Bueno. proceso constituyente. Claro, Claro. exactamente.
Bueno, chicos, hemos terminado. Gracias, Jess. A vos, Meli. Gracias, Gonzi. Un placer, Nos Meli. vemos nosotros mañana, también a las 12, haciendo consenso. Nos vamos rapidito volando. Ya llega Mauricio, nos está sacando el lugar. Así que se quedan con él. Chau.